En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto. Ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, empezando una nueva semana con muchísima información, análisis y, por supuesto, entrevistados aquí en piso. Y entre paréntesis, quiero hacer un agradecimiento muy especial, a ver si Josema me acompaña también con eso. Se suma una nueva marca en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Y estamos hablando de Itaú Invest. Así que muchas gracias por la apuesta también de Itaú por este programa que lo venimos haciendo por cuarto año consecutivo, tratando de aterrizar estos temas un tanto complicados a veces para la gente, pero lo hacemos de la mejor manera, así que por supuesto también acompañado por referentes del sector público y privado y de obviamente empresarios que van sumándose a este espacio. Gracias, Mirna. Así que muchas gracias a Itaú Invest. Y antes de presentar a nuestro entrevistado de hoy, vamos a hacer un pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el oro y la plata mostraron una recuperación tras la decisión de Donald Trump de aplazar por 5 días los ataques a infraestructuras energéticas de Irán. El oro al contado redujo sus pérdidas y cotizó con una caída cercana al 2%, luego de haber llegado a descender hasta 8,8% en las primeras operaciones en Londres. En paralelo, la plata revirtió caídas superiores al 10% y avanzó 0,9%, ubicándose en $68,52 la onza, mientras el oro se situó en $4.417,82 la onza. Siempre con Bloomberg en línea, el dólar registró una caída tras la decisión de Donald Trump de aplazar por 5 días los ataques contra instalaciones energéticas de Irán. El índice Bloomberg del dólar al contado revirtió una suba de 0,5% y llegó a caer hasta 0,4% en las primeras operaciones en Nueva York, luego de haber alcanzado previamente su nivel más alto desde diciembre en un contexto de tensiones geopolíticas. A pesar de este retroceso, el dólar mantiene una ganancia cercana al 2% desde el inicio del conflicto. ¿Más información, Ada? Siempre con Bloomberg en línea, más de 40 activos energéticos en 9 países de Medio Oriente presentan daños graves o muy graves tras más de 3 semanas de conflicto en Irán, lo que compromete la recuperación de campos petrolíferos, refinerías y oleoductos. La situación alteró toda la cadena de suministro energético, casi cerrando el estrecho de Hormuz y elevando los precios del crudo, el gas natural y los combustibles. El impacto conjunto de estas interrupciones se compara con la crisis petrolera de los años 70 y la crisis del gas de 2022. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Sergio Zapena, economista, consultor de inversiones y también socio de PKF Paraguay. ¿Cómo estamos, Sergio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Prince. Gracias, Ada. Muy bien conducís, Prince. Te suelo escuchar con el líder de nuestro grupo de economistas, Manuel Ferreira. Así es, en otro espacio. Sí. Gracias, Sergio. Y eso que decía al iniciar el programa, es un programa que tratamos justamente para el juego de palabras de llegar a la gente, no solamente a los que entienden sobre economía, sino también a ese grupo de personas que también construyen día a día de diferente manera y hacen parte de la economía tan fundamental también en el país. Sergio, quiero también agradecerle especialmente a Jorge Peralta, sí, mi colega, así mi es, amigo. No está acá visibilizado para la gente, pero está acá presente, así que muchas gracias también a Jorge. Sergio, te invitamos porque queremos abordar un tema un tanto sensible, pero fundamental desde hace varios años ya, considerando que estamos entrando en una etapa bastante complicada y estamos hablando de las finanzas públicas, lo que
se habla mucho acerca del déficit, de los recortes que se hacen en materia presupuestaria, que finalmente no reflejan quizás lo que se busca desde el gobierno en particular y desde el Estado en general. Así que me gustaría ir explorando contigo también ese tema, considerando tu experiencia. Y podemos hacer aquí un paréntesis, Sergio. Estuviste por la administración pública, hoy actualmente estás en el sector privado. Podemos hacer un pequeño recuento también de tu hoja de vida, Sergio. Yo sé que el espacio es corto, pero bueno, adelante. Sí, estuve en el Banco Central 18 años y este debate que yo quiero instalar, este cambio de modelo de aplicación de política fiscal, empezó hace 25 años cuando yo estaba en el Central. Y en el 2001 firmó el gobierno el primer acuerdo con el Fondo Monetario. Ya al entonces el actual ministro de Economía era gerente de estudios del Banco Central. Y yo le había anticipado a ellos que ese acuerdo lo único que iba a hacer es aumentar la desigualdad en el país y disminuir el poder adquisitivo de la gente. 25 años después se está cumpliendo. Inclusive cuando inició el gobierno y presentó los 5 pilares de la política económica del gobierno actual en el Banco Central, las 2 primeras, austeridad fiscal, y la segunda, que el sector privado sea el motor y no el gobierno, ahí ya dije no. Estos van a ir a un callejón sin salida, que en el cual están ahora. ¿Por qué, perdón, Sergio? Porque el callejón sin salida es 3 alternativas están barajando que no tiene salida. Una es, están hablando de disminución de gastos. Eso es políticamente inviable. No va a poder hacerse porque con la reforma fiscal de la caja fiscal ya hubo una presión de los docentes y se abortó eso. Ahora aumentó, al contrario, el gasto que va a tener la caja fiscal. Entonces es inviable reducir gastos. Ni la caja fiscal no pudieron reformar. Segundo, quieren aumentar impuestos. Tampoco es viable. Es imposible porque están anticipando una posibilidad de aumentar impuestos. Eso también políticamente es inviable. Y lo tercero es endeudar más al país. Tampoco es viable. ¿Por qué? Porque hay un tope del déficit fiscal. Y eso está generando atraso de compromiso que el gobierno tiene con las vialeras, con la farmacéutica, con Hambre Cero. Se está acumulando la deuda con estas empresas. Entonces la única salida que yo veo es flexibilizar el tope del déficit fiscal. Y eso no le va a afectar negativamente al gobierno. Sergio, antes de entrar en el caracú, en el punto central, que justamente se está planteando acerca de flexibilizar el déficit, y tengo que reconocerlo, es un tanto revolucionario en el siguiente sentido, y para que la gente se sitúe y entienda conceptualmente lo que estamos hablando, para luego aterrizarlo a datos más concretos. En Paraguay existe una ley denominada Ley de Responsabilidad Fiscal, allá por el año 2013, en implementación, corregime si la memoria no me falla, que ha ayudado desde ese tiempo, hace unos años atrás, a de alguna manera organizar ciertamente las cuentas fiscales y que no haya un desbordamiento justamente de los gastos en ese sentido. O sea, la ley, la regla fiscal funcionó y es un modelo traído de Chile, si mal no recuerdo, y plantea ciertos puntos en el momento que se considere superar el tope del 1.5% del Producto Interno Bruto en materia de déficit fiscal. Es así, Sergio, como para contextualizar el tema y luego entrar en el foco. Es así, esa es una ley para mí de irresponsabilidad fiscal. No, ningún país en el mundo crece si tiene austeridad fiscal, ninguno, no. El gobierno es el motor de la economía. Si el gobierno no invierte, no mejora la calidad de los servicios públicos. Y Paraguay está en el último lugar en calidad de servicios públicos. ¿Por qué? Por la ley de responsabilidad fiscal. Porque el gobierno le impide al gobierno invertir en educación, en salud, en infraestructura, en desagüe pluvial, cloacal. Cuando llueve la gente no puede salir a trabajar por el tope del déficit fiscal. Entonces, ellos creyeron que poniéndole el carro delante del buey iban a poder avanzar. No se puede. Los países que aumentaron su déficit fiscal son los países que crecen. Entonces, si vos tenés países como Japón, Estados Unidos, los países más desarrollados, sus déficits fiscales son de 7, 8%. Los países que están creciendo, como Perú, como El Salvador, que son países similares a los Paraguay, su déficit son 7, 8%. Entonces, tenemos que copiar lo que están saliendo bien. O sea,
Este programa de austeridad es solamente para cumplir con la receta del Fondo Monetario por este grupo de economistas que son de la escuela de Friedman. Y ellos son los que se galardonan y después van a ir a ocupar cargos en el Fondo Monetario. Pero no le benefician al país. Todos los países que crecen con déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si el gobierno no invierte, la economía no puede crecer. Sobre todo en los servicios públicos. Y acá ese tope de 1.5 es demasiado bajo. Son 800 millones de dólares. Es la diferencia entre ingresos y gastos. Eso no podés avanzar con eso. Tiene que ser 3.000 millones. Pero en ese momento, Sergio, cuando se estableció el 1.5%, se hizo un cálculo que daba justamente ese descalce que podría ser lo más razonable para Paraguay. ¿Fue así? No. Es que lo razonable hubiese sido que el país aumente la inversión en infraestructura. Que iniciar con un 6% y ir bajando. No iniciar con 1.5 y mantenerse. No vamos a salir del problema ahí. Lo que tenía que hacer es una expansión importante de 6, como fue en la pandemia. En la pandemia, Mario Eduardo Benítez me gustó muy bien, aumentó el déficit al 3.5, 4, para salvar la economía. Usando la cláusula de escape que estaba contemplada en la ley. Usando la cláusula de escape. Sí. Entonces ahora le dije a algunos colegas, bueno, vamos a sacar la ley de emergencia del pago a vialeras, que diga ley de emergencia, pago a vialeras, y va a salir la plata. O la ley de educación, la ley de salud, no tenemos salud, no tenemos educación, y va a salir la plata. Es una tontería, esto es agarrarse a lo que es, no sé cómo te puedo explicar. Mario Eduardo no necesitó recaudar más Mario Eduardo Benítez, ni tampoco traer un préstamo externo, emitió 1.600 millones de dólares, porque el único que financia el gasto público es el Banco Central. Entonces, lo que hay que hacer es que el Banco Central emita 3.000 millones ahora, cambiar el tope del déficit, poner el 6% y se soluciona el problema. Tiene que ser por un tiempo limitado. Por estos próximos 3 años. 6% por 3 años. 3.000. Se emiten 9.000 millones y se soluciona el desagüe cloacal. El desagüe pluvial. Se le da calidad a los servicios. Y ahí sí la inversión extranjera va a venir. Porque la inversión extranjera busca infraestructura. Si el país no tiene infraestructura, no va a venir la inversión. Sergio, con respecto a este planteamiento del 6%, ¿no colisiona de alguna manera con el acuerdo que está establecido de Paraguay con el Fondo Monetario de ir convergiendo a la meta del déficit del 1,5% y que se está haciendo este proceso desde hace varios años atrás y bueno, que se cumpliría en el 2026, estamos, ¿verdad? 2026, porque el año pasado cerramos tenía que ser 1,9 y finalmente fue 2, pero hubo una conversación con el organismo internacional y finalmente se aceptó, por decirlo de alguna manera, como salirse de ese acuerdo. Esa escuela de pensamiento de que la emisión del déficit fiscal causa inflación, eso ya es obsoleto. Está demostrado que la inflación no viene por la emisión del Banco Central, pero toda esa teoría es la escuela clásica de Friedman. Por eso el Banco Central de Paraguay persigue metas de inflación. Por eso que estamos atrasados. Tiene que ser metas de pleno empleo de los recursos. El Banco Central tiene 2 objetivos. Meta de inflación, que hace 25 años aplican, pero no aplican la otra. Pleno empleo de los recursos. Que también es una política del Banco Central, que usa El Salvador, que usa China, Japón, Estados Unidos. ¿Cuánto falta de infraestructura? 3.000 millones, tráeme el presupuesto. Controlar y dirigir. En Banco Central emití 3.000, dirigido. Pero tu déficit va a subir el déficit. El Fondo Monetario viene, señores, nosotros necesitamos desarrollar el país. Tranquilo nomás, te escuché mucho. Te voy a mostrar en qué voy a emitir. No vas a gastar más en la Secretaría de Oro. No va a ser gasto corriente. Inversión. Okay. ¿Pero me va a respetar la inversión? Sí. Perfecto. Metele, invierte. Y es lo que hace El Salvador. También El Salvador cuando emitió, ahora tiene 90% de deuda pública El Salvador. Y su déficit es 6%. También cuando empezó a emitir para hacer la infra que tiene El Salvador, el Fondo Monetario le dijo, cuidado con la emisión, me vas a causar inflación. Entonces le dijo, Bukele le dijo, conozco ese cuento, ese chiste. No, la emisión no va a causar si va la inversión. Entonces el fondo le respetó, no le hizo problema a El Salvador, al Perú, a Japón, porque ellos no persiguen el grado de inversión externa. Eso me gustó, que con Banana Ferreira hablamos. A lo que vos estás diciendo es cambiar el grado de inversión externa por el grado de inversión interna.
Exacto. ¿De qué nos sirve el grado de inversión externa si la interna estamos aplazados? Es cierto. Le totalmente. debemos a todos. No tenemos infraestructura, los servicios públicos son de bajísima calidad, pero tenemos grado de inversión externa. Cuando el Estado debería dar todas las garantías justamente a las empresas que están empleando a nivel... No, coincido totalmente contigo en ese aspecto. Rompamos Sergio. ese esquema de grado de inversión externa por un momento. Si no quieren entender, que nos saquen, no importa. Pero al pueblo es más importante, las 2 millones de familias que tienen un 3 millones de salario y se van al servicio público de baja calidad, no basta. Vamos a darle buena calidad. Que se invierta 30 mil millones de dólares en la tasa que tiene Paraguay. Así es. O sea, va a venir alguna vez un Bukele en Paraguay que va a decir, señores, ¿cuánto es el problema? 30 mil. Vení, Banco Central, emitir 30 mil, punto. Así nomás, pero ojalá que no sea un Payo Cuba o alguien así que agarre y emita demasiado porque puede generar presión inflacionaria. Jorge, iba a decir Sergio, porque lo veo a Jorge ahí sentado, perdón. Sergio, decir emitir, y eso suena muy fuerte porque tenemos experiencia, claro. Y dice Manuel Ferreira, y vamos a parafrasearle de alguna manera. El ejemplo y modelo que no tenemos que seguir es justamente de la Argentina, y ellos hicieron ese proceso, Sergio. Y Paraguay no correría el mismo riesgo si hablamos de una emisión importante. Quizás 3.000 millones, bueno, es un tanto más, pero hablar de cubrir todo el déficit de infraestructura existente en Paraguay, que ronda, si ves, dependiendo de cada organismo, 30, 34 mil millones de dólares incluso. Eso tendría un impacto significativo en el país. Y quiero agregarle otro componente a esto que estamos conversando y planteando, Sergio, desde tu perspectiva. Calidad del gasto. Sí. Tenemos los recursos, le vamos a dar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al Ministerio de Salud Pública, etcétera, y a otros organismos para que hagan esa ejecución de recursos. Pero realmente tenemos la capacidad de implementar los proyectos, de hacer una buena ejecución, de que se destinen a los proyectos y planes que se plantean. Esos son dos temas que te voy a rebatir de esta manera. Adelante. Los organismos internacionales dicen que en Paraguay hay un robo de 30% del presupuesto, o 20%. Vamos a poner 20%. 3,9% del PIB, sí. 2.000 millones de 2.000 dólares. Millones de dólares. Igual no alcanza lo que sobra. Es decir, ¿de qué nos sirve privarnos del 80% si se roba el 20%? Pero el 80% sí se va a la obra. Hacen muy buenas rutas los empresarios vialeros. Hacen buenos hospitales, hacen buenas escuelas. No digo que sigan robando, pero nos estamos privando por el 20%. El 80%. Entonces, lo que digo es, aumentemos la emisión, se va a mantener el 20% de robo, pero si mejoramos el control en el camino, capaz que disminuya, pero tener el 80%, que vaya a la economía. Se van a pagar los jubilados, la gente va a estar con mejor servicio de calidad, va a tener transporte público, pero claro que van a seguir diciendo, se está robando, sí, claro, en todos los gobiernos hay eso, pero hacen la infraestructura con el resto. Nosotros por el vuelto no hacemos el resto. No tiene sentido. Es lo mismo que una empresa privada. El empresario sabe cuánto le van a robar, pero no está para eso parando la empresa. Él sabe, Yo trabajo con un empresario hace 25 años. Ellos tienen un monto de cuánto es la malversación de los empleados. Y calculan, y eso incluyen dentro de su costo financiero. Claro, pero es por eso que están parando la fábrica. Y dicen, no señores, no vamos más a funcionar porque roban 10%. No, por favor. Eso está ella, es parte del negocio. Entonces, no me quiero a la parte privada porque no tiene nada que ver lo privado con lo público, nada que ver, porque el gobierno produce dinero. La empresa privada no produce dinero. Entonces, el gobierno encima puede darse el lujo de producir todo el dinero que quiera para emplear todos los recursos que la economía tiene ociosa. Por eso que los países crecen. Por eso que Japón crece. Tiene 200% de deuda a Japón. China tiene 200% de deuda. Singapur, Luxemburgo. ¿Por qué crece? Con dinero público. Y ahí me voy a poner como abogada del diablo. Sergio, me encanta este debate, en serio. En el siguiente sentido, son gigantescas economías y Paraguay es una cosita así pequeñita. ¿Realmente lo que se puede producir dentro de Paraguay compensaría esta eventual emisión, si hablamos en un escenario hipotético de emisión por parte del Banco Central, Sergio? Por supuesto, la aguja te va a mover
ponele que subas al 6 Sí. y emitas 3.000. Sí, hacemos siempre en un escenario hipotético, sí. Hipotético. Sí. Vos a expandir la economía con 3.000 creás la infraestructura que necesitan los empresarios para que el transporte público le lleve a la fábrica a los 1.500 empleados que va a traer la fábrica General Motors. Viene a Paraguay y dice, ¿cuál es la infraestructura? Transporte público no hay, señor. Ahora va a haber. ¿Cuánto cuesta 300 millones de dólares el transporte público? Viene General Motors porque van a llegar los 1.500 empleados a la fábrica. La expansión que va a generar la economía absorbe la emisión, porque Paraguay está muy poco capitalizado. Entonces, eso se estudia en economía, se llama economía de baja capitalización. Cuando vos marginalmente le adicionás capital Sí. a un equipo, a una máquina que tiene o un recurso humano que tiene poco capital, la productividad marginal de ese empleado, de esa productividad, se va 5 veces, porque tiene poca capitalización. Entonces acá los empleados, la mano de obra tiene poca capitalización. Vos le sumás ahí capital, le ponés tecnología, infraestructura, transporte fluvial, entonces la productividad de la mano de obra se va a ir arriba y el país se expande. Resulta que la migración de inversiones viene por el lado de la productividad de la mano de obra. Así es. Así, claro. Pero ¿por qué la mano de obra no es productiva? Pues tiene poco capital. ¿Por qué no tiene capital? Porque el gobierno invierte poco. Así es. Entonces, tengo un amigo que está en un fondo de inversión en San Francisco, en California. Y le digo, Javier Segovia se llama, mi compañero de colegio, un capo. Le digo, Javier, ¿cómo podemos traer inversiones a Paraguay? Tu fondo. Me dice, bueno, el ticket es de menos de 500 millones de dólares, no podemos hablar. Le digo, ¿y qué falta para que vengan los 500? ¿Y que el Estado cuánto va a poner? Porque es una relación 1-5. Vos sabés, Sergio, que estudiaste. Yo pongo 500, ¿y cuánto va a poner? 5 por multiplicar. Matemática, 2.500 tiene que poner el gobierno. Si yo fuese ministro de Economía, le digo al fondo de San Francisco, señores, yo pongo 2.500. Vos pones 500 y yo 2.500. Bueno, quiero que me pongan en transporte público, en infraestructura, en que no corte más la luz, todo el desagüe incluido. Perfecto. Pero vos me vas a traer 500, te traigo. Esa es la ecuación. Es 1-5. Pero acá estamos. Una vez le traje a un grupo de empresarios argentinos que quería ver lo de la DINAC para invertir en el aeropuerto. Y le preguntaron al presidente de la DINAC, estaba ahí, yo estaba ahí. Le dice, ¿cuánto es el presupuesto del gobierno para invertir acá en el aeropuerto? Y bueno, este año es 50 millones. Nada. Ah, perfecto. Sí. Avísame cuando tenga 500, vamos a hablar. O sea, por favor. Entonces, si eso es lo que estos economistas no entienden. Ellos creen que primero tiene que invertir el privado o que primero tienen que recaudar. Las dos cosas son erróneas. Primero tiene que invertir el gobierno. Show me the money. Es como dice el famoso término de Jerry Maguire, de Tom Cruise en la película. Mostrame cuánto vos vas a poner y yo pongo el resto. Porque ¿de qué le sirve al empresario venir a poner y que el sector público tampoco no apueste? Entonces, toda esta restricción que tenemos es solamente mental de este grupo de economistas que para mí son muy incompetentes, realmente, porque demuestran que primero no tuvieron una previsión financiera para contratar si no tenían los recursos. Coincido totalmente. Sí. Y segundo, no tienen la capacidad de entender que primero tienen que invertir el gobierno para que el sector privado invierta. Jorge, nos quedan aproximadamente 8 minutos para Sergio. Terminar el bloque contigo. Sí, no, perdón, Jorge y Sergio. Viste, tengo ese lapsus mental, pero no importa. Ahí estamos con Sergio Zapena. Sergio, con respecto a esto que planteas, y tengo que decirlo muy sinceramente, es muy revolucionario en el siguiente sentido. En una economía, y vos mejor que nadie sabes porque sos economista y ya decías, tenés un trabajo de más de 2 décadas trabajando con el sector, con empresarios. Es una economía muy conservadora. Y cumplir aquí reglas es también muy desafiante. Plantear y llevar quizás a cabo esto que estás mencionando y poniendo sobre la mesa también requeriría de normativas que acompañen todo este proceso. No es simplemente, creería yo, y corregime de acuerdo también a tu visión, lanzar un paquete interesante, porque decir 2.000 millones de dólares durante la pandemia fue muy importante, esos recursos, y se llevaron a inversión pública, y totalmente de acuerdo, y generó, de hecho, de alguna manera minimizó o mitigó el impacto de la crisis sanitaria en ese momento, y lo hizo
justamente el gobierno de ese entonces. Muy bien. Pero hablar de 3.000 millones de que lo haga el Banco Central del Paraguay y decide si esto tiene un efecto porque lo vuelve a compensar toda la economía en ese sentido, e incluso más quizás, debe estar acompañado también de un paquete de reformas normativas que de alguna manera garanticen también el buen uso de estos recursos, que es lo que a mí me termina preocupando. Eso es lo que ahí está diciendo Jorge. Mira, tiene que haber honestidad, transparencia, poner los funcionarios más transparentes, más honestos, eso es fundamental porque el monto va a ser mayor, pero estudiar un proyecto de 500 millones es lo mismo que estudiar uno de 50 millones. Entonces, es mínimo, sí. Yo haría 5 proyectos grandes de 500 cada uno, 500 millones de dólares para la educación, 500 para la salud, otros 500 para las obras viales, otros 500 para la ANDE, para el sistema energético, eléctrico, para que llegue bien otros 300 para el transporte público. Ahí vos haces que la economía se expanda. Y ahí sí los inversores van a venir. Porque acá lo que hay que generar es empleo para la gente. No hay normativa necesaria, porque el concepto de la emisión, porque ahí está el problema, que le tienen miedo al tema de la palabra emisión. Y resulta que en la ley del Banco Central dice que el principal objetivo del Banco Central es preservar la estabilidad del valor de la moneda, sí, controlar el sistema financiero, vigilar el sistema de cambio. Esos son secundarios. El principal es financiar al gobierno. Para eso se creó el Banco Central, porque el gobierno no produce dinero. Hay un muchacho joven que se fue a instalarme un mueble en casa. Sí. Y le pregunto yo al muchacho, ¿y qué tal anda la economía? Y señor, el gobierno no produce dinero, no hay circulante. Me dice, mira, él no era economista. El gobierno no está produciendo dinero. Es lo que está pasando. Tiene que producir dinero y solamente se hace eso a través del Banco Central. Esa es la función principal. Y todo el gasto público se financia con la emisión del Banco Central a través de una palabra que se llama anticipos de corto plazo. Que aumente el anticipo. No necesitamos recaudar. El 2 de enero, sí, el gobierno por una ley le entrega al presidente del Banco Central la ley del presupuesto y le dice, mira, depositame 2.000 millones cada 2 de enero, cada 2 de cada mes. Y ahí se produce el dinero, se crea el dinero de la nada. No es que necesita recaudar el gobierno para emitir los 2.000. No, el Banco Central agarra y amplía la cuenta corriente que tiene el Tesoro en el Banco Central y se giran los cheques contra eso. Esa es la producción del dinero. Quiero agregar un dato nada más, Sergio. De acuerdo a la disposición o a la normativa que rige en el Banco Central del Paraguay, que no me acuerdo muy bien la ley, pero está y existe, en línea de lo que estás diciendo, el Banco Central puede hacer este adelanto de corto plazo, sí, en este entonces al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 10% de los ingresos tributarios contemplados en el presupuesto general de cada ejercicio, y que termina siendo de alguna manera mínimo el adelanto considerando la alta demanda que existe en materia de recursos. Sin embargo, hacer este adelanto le ha permitido a los gobiernos no cortar la cadena de pagos, porque recordemos también cómo funciona, para que la gente pueda entender cómo funciona la dinámica recaudatoria del Estado, que ingresa mayores recursos generalmente entre marzo, abril, sobre todo con el tema de la renta, y es cuando tiene cierto respiro, por decirlo de alguna manera. Y este adelanto ha permitido que durante los primeros 3 meses la actividad del Estado no pare. Por eso llegan, y recuerdo siempre que dice Manuel, llegan los útiles escolares a tiempo, la alimentación, etcétera, ¿verdad? Qué bueno que me estás diciendo. Mira un poco, la recaudación no es necesaria para que el gobierno emita. La recaudación es respaldo nomás a la emisión. La recaudación es el respaldo a la emisión. El gobierno primero emite, compra, gasta, sí, porque son obligaciones. La recaudación es una proyección. Puede que recaude, puede que no. El gobierno no necesita recaudar para gastar. No, solamente tiene que emitir para comprar lo que necesite para que funcione y a crear la infraestructura. Si recauda o no, eso no es importante para el gobierno, porque la recaudación ¿para qué sirve? Para retirar circulante del mercado nomás y mantener el balance monetario y que no existan presiones inflacionarias. No, es que la recaudación se utiliza para financiar al gobierno, no.
El dinero que entra por recaudación se destruye. El gobierno produce dinero y destruye dinero. Y la gente te va a preguntar, ¿y cómo se pagan salarios? ¿Cómo se pagan otros componentes del gasto del presupuesto? Todo va contra la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Se produce dinero. El Banco Central produce el dinero para el gobierno, produce el dinero para pagar a los empleados los salarios. Cuando Fernández Baldovino sale a comprar una gaseosa de 5.000 guaraníes, ese es 0 kilómetros, ese es nuevito, emisiones. Entonces, cuando él le pagó a la Coca-Cola, compró la Coca-Cola después se va y le contrata a Sergio Sapena para hacer un proyecto de inversión, y yo pago mi IVA, se destruyó el dinero. Ahí muere. Cuando entra el circulante dentro del gobierno, muere el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están destruyendo demasiado dinero, en vez de crear demasiado dinero. Tienen que crear más de lo que destruyen. Y se destruye de sectores superavitarios, para evitar la inflación. Entonces, de supermercados, de los que exportan, de los bancos, de ahí se saca la plata. Porque ¿qué es lo que hace la recaudación? Hace que vos no te vayas al supermercado con ese dinero, o al shopping. En vez de irte al shopping a comprarte una remera, le pagas a Hacienda para que destruya ese dinero y no vaya al mercado para no generar inflación. Entonces, eso es de los sectores superavitarios. ¿Y dónde tiene que emitir el gobierno? En los sectores deficitarios. Entonces, ¿cuánto falta de infraestructura? 30.000 millones. Tiene que ir emitiendo, y en la medida que exista un balance. Si mañana hay... Bueno, también el problema es que nuestro presupuesto es inflacionario, porque el 70% va a salarios. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, nomás luego, toda la emisión que hace el gobierno es inflacionaria, porque solo va a la inversión, al gasto. Mantener el gasto ahí, en 12.000 millones, a todos los secretarios de obra, a todos los empleados, a todos los salarios, mantenerlo en 12.000, pero subí ese 7.000 millones que vos invertís al doble, a 14.000. Aumentá y mantener el gasto, no vaya a irte al corriente, porque ese va al supermercado y genera presión. Andate a la inversión pública, que se vayan a comprar más máquinas para hacer la obra, para hacer el desagüe, para hacer el transporte público. Y ese no te va a generar inflación. Pero no aumente el gasto corriente. Y ese es el balance que... Y te agradezco que podamos tener esta discusión. Por supuesto. Porque es genial que puedas entender de que... Y lleva tiempo entender. Porque había economistas que me dicen... Ingresos genuinos tiene que tener el gobierno para gastar. Financiar, sí. Pero sobre todo ¿qué es lo que significa la palabra? Usan esa palabra genuino. Entonces ya le confunden a la gente. Nada que ver. El gobierno destruye dinero. Cuando entra por letra de regulación, por impuestos o por bonos internos, se destruye el dinero. Ese es un mecanismo para ayudar a la política monetaria, para prevenir la inflación. Y que el balance monetario sea más o menos... Hay una explicación muy buena, sí, esta teoría keynesiana, porque yo creo que en el gobierno tienen que entrar economistas que sean de la escuela keynesiana, del pleno empleo de los recursos. Hay una bañera donde el grifo de la bañera es el circulante. El circulante es la sangre de la economía. Vos metés en la bañera y vas llenando la bañera con el circulante. Pero para que no desborde la bañera, vos le sacás unos tapones, le haces unos tapones. Uno de los tapones es el impuesto. Entonces vos abrís el tapón y se drena por el lado del impuesto. Destruís dinero con el impuesto. También puedes destruir dinero con con los bonos internos. Sí. Vos emitís bonos, le sacás plata a las empresas. Destruís. Y lo tercero es el crecimiento económico. El crecimiento económico destruye el dinero, es decir, absorbe el dinero. Pero Paraguay, la pileta está muy baja, está submonetizado. Apenas 5.000 millones de dólares es el circulante que hay. Y hay espacio para que un tercio está la bañera. Hay que subir. Y no se va a desbordar. No va a haber inflación. Sergio, muchísimas gracias por el tiempo. Hay que agradecer también a Jorge Peralta. Muy interesante también el debate. Y bueno, siempre este espacio también es justamente... Pragmatismo coyuntural hay que hacer. Pragmatismo coyuntural. Así mismo. Gracias, Sergio. Que tengas un excelente inicio de semana. Igual. Estuvimos con Sergio Sapena, economista, consultor de inversiones y socio de PKF Paraguay. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil.